la cual se dará a conocer información importante al respecto de las resoluciones del Consejo Directivo del IES sobre financiamiento de 13º y cuarto sueldo para los jubilados. Saludamos a Jorge Water, presidente del Consejo Directivo, y a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Les recordamos a los compañeros de los medios que al finalizar la intervención del presidente, a través del chat se receptarán las preguntas e inquietudes de los medios de comunicación. A todos ustedes, buenas tardes. Empezamos. Cuatro casas que son, hermano, los mis viejos. Ese pago de ciudad puta si lo quedan en 8 gamas. Claro. ¿Aló? O sea, es multipropósito, es buen tipo. Sí, buen tipo, ¿no? Lo coges tú también de entrenador. Yo digo, hola. ¿Aló? Confirmarme si tengo audio, por favor. Presidente, buenas Sí. tardes. A continuación, Sí, damos paso a la intervención del presidente del Consejo Directivo del IES, quien dará a conocer todos los detalles de las resoluciones del Consejo Directivo del IES sobre financiamiento de 13º y cuarto sueldo para los jubilados. Buenas tardes con todos. Bueno, buenas tardes a todos. Siempre un gusto, un placer comparecer ante ustedes. Retrasamos esta rueda de prensa hasta el día de hoy para poder realmente tener noticias en función de algo tan importante que era sobre la resolución en función del pago de 13º y 14º, una vez que la Corte Constitucional nos solicitó que busquemos un esquema de financiamiento. La situación en cuanto al COVID también es importante, es una información importante que hay que seguirla compartiendo. Y demás acciones, más que nada relacionada al pago de 13º y 14º sueldos, que era una decisión difícil, polémica, y más bien que estaba destinada a tener que incrementar el aporte de los afiliados. Sin embargo, en ese marco tenemos noticias interesantes. Anoche el Consejo Directivo del IES finalmente tomó una resolución sobre esta disposición de la Corte Constitucional sobre el pago y financiamiento de estos 13º y 14º a los jubilados. Para tener un poco de antecedentes, en el 2015 el Consejo del IES resolvió descontar el 2.76% de las pensiones de los jubilados para financiar el pago de sus 13º y 14º sueldos, algo un poco difícil y algo que fue reclamado por los jubilados históricamente y hasta la actualidad. Nosotros aportamos 12 sueldos, pero cuando nos jubilamos recibimos 14. La Corte Constitucional, una vez que los jubilados hicieron un justo reclamo, declaró inconstitucional ese descuento y nos dispuso a nosotros como Consejo Directivo revisar el financiamiento de los décimos con los aportes de los afiliados activos. Debido a la emergencia sanitaria, el plazo fue extendido. Ese plazo terminó el día de ayer, en el cual, o el día de hoy más claro, en el cual finalmente tomamos la siguiente resolución, tomando en consideración estos momentos de crisis. Para nosotros era importantísimo esforzarnos para no afectar el bolsillo de los afiliados y los jubilados, y nuestra resolución, gracias al trabajo del equipo en el cual se incluye a la vocalía, al sector de los empleadores y a todo el equipo estructurador del IES, no afecta ni incrementa los aportes de los afiliados. Esa es una primera
es muy buena noticia, ya que el primer planteamiento que se nos fue presentado generaba un incremento de un 5% cada 5 años hasta el año 58. Algo que en una situación de crisis es una decisión extremadamente difícil. Esta resolución rige desde el siguiente periodo fiscal, comienza desde el 2021. Lo que se hizo fue que del 1% que se destina para el seguro de desempleo del aporte de los afiliados, que estaba sobrefinanciado, se utilizó el 0.5% para que cubra el financiamiento de los décimos de los jubilados y el otro 0.5% se mantiene restante, continuando el aseguramiento de lo que es el fondo de desempleo. Obviamente esto no es haberle retirado y desfinanciar el fondo de desempleo, más bien se mantiene con un financiamiento extremadamente profundo, sin ningún tipo de déficit y proyectado hacia el futuro, y se ha venido cubriendo adecuadamente sin ningún tipo de problema. Y el otro porcentaje lo estamos destinando al IBM, que se llama al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Independientemente de eso, estamos preparando una nueva resolución para seguir fortaleciendo el fondo de pensiones con la disminución del aporte del ciudadano para la administración del IES, a través de un gasto, una reducción del gasto y generando eficiencia, como yo se los había comentado y le habíamos ofrecido a la ciudadanía. El seguro de desempleo ha presentado este superávit, está fortalecido, como se los he explicado. Esta resolución, y esto es muy importante, de acuerdo a los estudios actuariales, nos da un margen de sostenibilidad del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte hasta el 2033. Un fondo que tenía una duración de vida hasta el 2020, antes del COVID. En función de los nuevos estudios actuariales, le estaríamos dando un futuro hasta el año 2033, donde se tendría que hacer un nuevo análisis en función de los nuevos estudios actuariales y de la nueva situación económica del país, aun cuando tenemos fondo de pensiones que va a permitir estar financiado, obviamente, siempre y cuando el gobierno, el Estado, pague al IES el aporte del 40%. Es importante ese pago del aporte del 40%. Nosotros estamos insistiendo en hacer un aporte desde lo que son los gastos de la Administración Central. Del año pasado tenemos 90 millones de dólares y de este año va a ser un porcentaje más, el cual van a nutrirse todos los años para el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, que aspiramos que no solamente dure el 33, sino se extienda la mayor cantidad de tiempo posible. Esta decisión se toma con base al trabajo de todo el equipo interno, las recomendaciones de los estudios actuariales, nos permite recaudar más de 120 millones de dólares al año, que representa el 2.76% que se destinaba a los décimos, de acuerdo a la resolución que se tomó en el 2015, y seguiremos tomando medidas, como se los he explicado, que garanticen la sostenibilidad del IES en el futuro. Y más que nada, siempre luchando para que tener un IES que sea independiente, despolitizado y fuera de manos que el día de mañana afecten a cada uno de los fondos que tenemos nosotros los afiliados y los jubilados. En relación a la optimización, continuando con el proceso de optimización interna, hemos detectado alrededor de 424 millones de dólares, como se los habíamos comentado en los diferentes fondos, que los estamos cuidando para seguir garantizando la sostenibilidad de todos estos fondos. Y en los próximos días, el Consejo Directivo va también a hacer y analizar el destino de estos recursos para que con eso sigamos generando un IES robusto y, más que nada, dedicándole tiempo a que nos falte medicina, nos falten médicos y que la atención sea una atención de calidad, procurando dejarle al siguiente gobierno una propuesta de la mano de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que nos permita dejar un proyecto en el cual el IES finalmente tenga una administración estable, independiente de las decisiones políticas, independiente de las decisiones de cualquier gobierno o de cualquier cambio de gobierno también.
que eso es nuestra visión de lo que debería ser el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hasta ahí el día de hoy, esa es la información que queríamos compartirles. Creemos que era importante tener una rueda de prensa exclusivamente por un tema que ha sido tan polémico, ha sido polemizado y más que nada que nos ha interesado a todos. Una situación de una crisis complicada, era importantísimo buscar alternativas que se permita financiar los fondos de pensiones, garantizarle a los jubilados sus pensiones y que no se le toque un centavo a los afiliados que en este momento también están siendo muy golpeados. Hasta ahí mi intervención. Si hay alguna pregunta, 100% a las órdenes, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta. Buenas tardes. No logro escuchar. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ingeniero Jorge Guate, Javier Guerrero de Bajo la Lupa. Me permito preguntar, ¿cómo va, Javier? Pese a que la compañera de la institución ha pedido orden, pero bueno, me permito ser un poco malcriado en eso con su venia y con la venia de los demás compañeros. Básicamente, ingeniero Guate, por favor, pudiera resumir un poco y me corrige si estoy equivocado respecto a los anuncios. Uno de ellos es que no se va a incrementar el aporte de los afiliados desde el 2021. Si es correcto o si es incorrecto me lo corrige. Y lo otro, correcto. Ya, perfecto. Y que el seguro de desempleo ha presentado un superávit y que producto de ello el fondo de invalidez, vejez y muerte es sostenible hasta el 2033. Si eso es correcto, por favor me indica qué habría que hacer después del 2033, no en ese momento, sino desde ahora o probablemente en los posteriores meses para alargar esa sostenibilidad del fondo. Gracias. Mira, la ley establece que cada 3 años tienes que hacer un análisis integral de todos los fondos, no solamente el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Sin embargo, nosotros hemos tomado una decisión de hacer un análisis paso a paso para hacer cambios estructurales. Este era uno de los cambios estructurales que, como te digo, gracias al equipo se logró complementar y finalmente lograr no tocarle la mano al ciudadano. Y así continuaremos hasta el final de nuestro mandato en el IES, ¿no? Dejando tomadas decisiones que permitan que los fondos cada vez sean mucho más sostenibles en el tiempo y no solamente eso, sino que también tener una posición de austeridad, una posición en la cual el hecho de que tengamos recursos no nos dé el derecho de tener que gastarlos en tonterías, por un lado, y segundo, también cuidar mucho que esos recursos estén invertidos. Otro de los anuncios, también aprovecho el momento, que estamos a punto de ya llegar a un acuerdo con el Ministerio de Finanzas para el pago del 40%. Eso, en el momento que lo podamos cerrar, haremos la respectiva comunicación y los detalles de cómo va esa negociación, que es una negociación que gracias a Dios avanza adecuadamente. ¿Si hay otra pregunta? Sí, presidente, vamos a dar paso a Vanessa Silva, de Diario El Comercio. Presidente Guate, compañeros, buenas tardes. Por favor, ayúdame aclarando un par de detalles, por favor. Usted manifestó que se tomará del 1% el 0.5%. Lo que no me queda muy claro es si este porcentaje que se va a tomar proviene del 2% del aporte personal que abona el trabajador para el financiamiento del seguro de desempleo, o si más bien viene del 1% del aporte de empleador que abona al fondo del seguro de desempleo. Disculpe, presidente, no lo escuché. Presidente, ¿me escuchó tal vez? No se le oye. Presidente, sí, por favor, nos ayuda activando su micrófono. Presidente, lastimosamente no le podemos escuchar. No sé si, por favor, le revisa que su audio esté habilitado, si fuera tan amable.
No se le escucha, presidente. No se le escucha. Al parecer hay algún problema técnico, presidente, lo logramos escuchar. Perdón, no le logré escuchar la pregunta completa porque... Le repito. Sí, no le logré escuchar la pregunta completa. No se preocupe, mejor le replanteo. En la ley de la promoción del trabajo juvenil... ¿Está activado el micrófono? Sí. ¿Me ¿Está activado? Sí, ¿me escucha tal vez? ¿Me escucha, presidente? ¿Está activado el micrófono? Perfecto. La pregunta puntual es, en la ley del 2016 donde se creó... ¿Ahí me escuchan? Presidente, lo estamos escuchando, por favor. Déjeme hacer una... ¿Ahí me escuchan? Presidente, le estamos escuchando. Yo le escucho, usted me escucha. Sí, yo le escucho. ¿Usted me escucha? Sí, le escucho bien. Nuevamente le voy a plantear la pregunta. En la ley del 2016, cuando aparece el seguro de desempleo, se indica que el financiamiento del fondo del seguro de desempleo será financiado por las tasas de aportación correspondiente al 2% del aporte personal y del 1% del aporte de... La consulta era saber este 0.5 de dónde va a salir, de cuál de estos dos se va a descontar. No, el seguro recibe 1% del aporte total entre el empleado y el empleador. Sobre eso se divide, ese porcentaje total se divide en diferentes seguros. Uno de esos seguros es el seguro de desempleo, que recibe el 1% de lo que cada uno de nosotros aportamos, sobre ese 20.2% total o 20.4% total, ¿verdad? De ese 1%, generaba un exceso tremendo en función de un fondo de desempleo, el cual tenía un extremo superávit. En función de eso, la recomendación del estudio actuarial era que era posible disminuirlo y pasar eso a fortalecer el fondo de pensiones. Esto no afecta ni al fondo de desempleo y mejora el fondo de pensiones. No sé si fue claro ahí. La verdad, presidente, no me quedó muy claro porque en la ley se indica claramente que será financiada por tasas de aportación del 2% del aporte del trabajador y el 1% del empleador. Este 1% que usted me dice que es de manera general, si me podría especificar en dónde lo puede encontrar, porque al menos aquí en la ley me dice algo contrario, por eso era mi inquietud. Está la distribución de cómo se distribuyen cada uno de los recursos que se pagan al IES y le podemos mandar la tabla, no hay ningún tipo de problema. Para que con eso tenga mayor claridad. Encantado, no, sin ningún problema. Gracias, presidente. Vamos a dar paso a Patricia Sandoval, de Diario El Universo. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo está, Patricia? Sí. Ya. Le quería preguntar, el fondo de desempleo, ¿cuánto está reunido ahora? Porque estamos hablando de un superávit. Quería saber de cuánto es ese fondo de desempleo. Y si a no tengo el monto conmigo, pero se lo puedo compartir, encantado, para que tengan ustedes los valores exactos, ¿no? Ya, y si a este fondo se le va a rebajar algo o es desde aquí en adelante que de ese 1% que usted nos comenta, se aporta el 50 por el desde 2021. Perdón. Desde el 2021 se hace esa partición. Claro, pero el fondo que ya existe ahorita no se rebaja ni nada. El fondo que ahorita ya está acumulado. No es que le quitas dinero al fondo que actualmente existe para dárselo al fondo de
de pensiones, no. Es como de los recursos que van ingresando en el 2021, vas a ir reduciendo tus ingresos en el de desempleo, que el 1% le daba de muchísimo de más de lo que se necesita para ese seguro, y se lo va a enviar al seguro de invalidez, vejez y muerte, que es el fondo de pensiones. No toca los recursos que actualmente están en ese fondo. O sea, no es que estamos retirando recursos del fondo hoy. Digamos que ese fondo tiene 200 millones por graficarle el ejemplo. Y yo voy a quitar 100 millones de ahí y los voy a poner en el fondo de pensiones. No. Es sobre las aportaciones totales que se hacen a futuro desde el 2021 en adelante, al ser un fondo que no necesita, incluso ahorita con la caída de 300.000 empleos, el fondo está totalmente financiado en una situación de pandemia y una crisis muy grave. Aún así, el fondo sigue reflejando un superávit importante, muy importante. Ya, y que las cifras las podemos compartir. Y lo último que le quería preguntar es, ¿cuánto más o menos se necesita anualmente para financiar los décimos de los jubilados? La necesidad estaba sobre los 120 millones de dólares, lo que representaba el monto de financiamiento. Ya, entonces ahí no entendía bien cómo es que vamos a poder como hacerlo más sostenible hasta el 2033, porque pienso que antes restaba, no resta, ahora más. Antes te ibas comiendo, porque no estaba planteado, no sé si me explico. Todos los años ibas restando 120, 120, 120, 120, 120, e ibas disminuyendo el fondo, entonces la sostenibilidad se iba comiendo en el tiempo a la medida que ibas pagando esos décimos terceros y décimos cuartos. Ahora con esto vas alimentando el fondo, y eso permite que el fondo no pierda, sino que se incremente. Y ese incremento, porque además de esto se suman los intereses que ganan en las inversiones en el BIES, genera un efecto multiplicador que permite no solamente el financiamiento, sino es que el fondo se estire en una sostenibilidad hasta el año 2033, de acuerdo a este último estudio actuarial realizado. Y en función de la optimización, vamos a hacer otro aporte en función de nuestro gasto. Esto está muy fuera de lo de la Corte Constitucional, para seguir fortaleciendo, porque lo que estamos buscando dentro del IES es, sin afectar el resto de fondos y sabiendo que están financiados, darle fortaleza y sostenibilidad al fondo de pensiones para que nosotros, que el día de hoy aportemos, tengamos obviamente en el futuro la seguridad de recibir nuestras pensiones. Incluso que esas pensiones en algún momento se vean mejoradas, mejore el monto que se nos paga. De eso se trata la seguridad social, que actualmente esté construida de una forma que vaya para bien, no para mal. Y lo que ha pasado en el seguro social es que ha venido para mal y no para bien. Eso ha creado una disminución importante de los aportes, peor ahora en la pandemia. Claro, pero entonces, ¿con cuánto se podría ir alimentando? ¿Cuánto es ese 0.5% del 1%? ¿Cuánto le vamos a ir alimentando? Más de 120 millones de dólares al año. Muy bien, muchas gracias. Continuamos, presidente, con Andrea Salazar, de Diario El Mercurio. Ingeniero, buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta. En el caso del retiro del fondo del seguro de desempleo que tiene cada trabajador, ¿la decisión de quitarle este 0.5% afectará en algo el monto que el trabajador va a recibir al momento en que recibe ese seguro? Ni un centavo. No, ni un centavo. Todo se mantiene exactamente igual. Todo se mantiene exactamente igual. Ingeniero, si me podría ayudar también, ¿cómo se financiaría el décimo que ya está por venir en diciembre? Porque me dice usted que sería desde el 2021. Sería el último pago que se haría sin haber tenido el financiamiento correcto. Por eso la decisión parte desde el 2021. Y de ahí comienza una alimentación. Y obviamente vamos a trasladar 90 millones de dólares de un superávit del año pasado en función de los gastos y otro en función de la optimización de este año. Gracias, presidente. Me parece que hay una inquietud más de Wilmer Torres. Wilmer, te escuchamos.
Presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Wilmer Torres de Primicias. Presidente, yo quiero hacerle una consulta. A ver, el artículo 49 de la Ley de Seguridad Social establece que los fondos de las aportaciones del IES se mantienen de forma separada porque son independientes. Es decir, que los recursos no se utilizarán en prestaciones diferentes a las aquellas que fueron creados. Entonces, tú no puedes, lo que tú no puedes hacer es sacar el dinero que ya generaste de un fondo y meterlo a otro fondo. No sé si me explico. Quitarle el dinero. Si es que yo tengo 1.000 millones en un fondo, le quito 500 y lo pongo en otro fondo. Eso es lo que te establece el artículo 49. Pero igual ustedes de 2021 lo que van a hacer es, de una parte de lo que va a ingresar para el fondo de desempleo, esos recursos se van destinados a pensiones. No sé si no me expliqué bien. No. Vas a colocar ese 0.5 de aporte, lo vas a dividir. Esto es como cuando redujeron el fondo de pensiones para incrementar el fondo de salud, reduciendo las aportaciones al fondo de pensiones para incrementar el fondo de salud. Pero no es que se retiran recursos que ya existen para incrementar otro fondo. Eso es ilegal. El recurso que le pertenece al fondo ya es del fondo y eso se mantiene ahí. Gracias, presidente. Gracias, compañeros de los medios de comunicación. No tenemos más inquietudes. De esta manera damos por terminada la rueda de prensa. Conforme lo ha indicado el señor presidente del IES, les haremos llegar la documentación necesaria para que ustedes la tengan a la mano y la puedan también difundir. A todos ustedes, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes.